Bien, buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase. Bueno, vamos a recordar un poquito de lo que estábamos viendo. Sí, nosotros habíamos ya comenzado nuestra clase con la parte de lo que es el robot, sí, o sea, un robot industrial, ¿no? El uso del robot industrial. Pero, a ver, también son conocidos estos como los brazos robots, ¿no? Los brazos robots que también podían, sí, sí se pueden catalogar así, ¿ya? Bien, entonces dentro de estos, bueno, ustedes más o menos ya entienden, ¿sí? Por dónde va el camino que estamos siguiendo con la asignatura. Sucede que estos brazos robots, ahora ya que son tan, vamos a decir así, de un uso todavía un poco más necesario, ya no hablamos un poco de solamente la tarea de automatización, sino que estamos hablando de tareas o plantas que pueden realizar este proceso, pero miren, de una forma programada, por así decir, por el operador. A ver, vamos a ver algo mucho más sencillo, algo más simple para que nosotros podamos entender. Si ustedes hacen un poquito de recuento a cómo era nuestra documentación técnica, ya más allá por los años 50, años 60, lo que vamos a encontrar son documentos técnicos, en el caso de ingeniería, planos hechos con grafos, ¿cierto? O sea, los planos, y ni siquiera eran grafos, sino eran lo que se conocía como las o los tiralíneas, ¿no? Que simplemente eran como unas pequeñas puntas metálicas que podían tener una gota de tinta, ¿sí? Bueno, y de esa forma se podía llegar a realizar una línea, ¿no? Un trazo, ¿ya? Posteriormente esto, pero ya sabemos que ya ha cambiado bastante, ¿sí? Ahora nosotros somos capaces de hacer o de generar gran documentación técnica de una forma muy rápida, ¿dónde? O sea, en software CAD, ¿cierto? Y no necesariamente a veces ya es la impresión, pero si lo tuviera que hacer, o sea, no me toma más de unos 5 minutos imprimir un plano que es muy grande, que años antes me hubiera tomado tal vez hacer hasta por días, o en algún caso, si era muy extenso un conjunto de planos, tal vez periodos más grandes, ¿no? Entonces, fíjense que aquí lo que está buscando este robot ya es más que todo realizar una tarea, ¿sí? Que para nosotros sea uno, que nos ocupe nuestro tiempo, o que sea repetitiva, o que sea peligrosa. Eso es lo que está buscando este robot. Pero también hay algo más, más cierto, ¿no? O sea, ya estamos entrando a la parte en que yo no puedo agarrar esto como una tarea muy específica. O sea, yo no puedo tener una llave de la tecnología. Me refiero a que esta tecnología no tendría que ser tan cerrada en la forma de cómo manipular el robot, ¿ya? En otras palabras, ya está llegando con un modelo de programación, ¿sí? Y ese modelo de programación, al igual que hemos visto en las máquinas CNC, o sea, responde a una configuración, a un estándar, ¿ya? Y ese estándar sí falta todavía desarrollar tal vez un poco más de detalles, pero por lo menos es el inicio de esto. En otras palabras, ¿sí? Eh, Cuando ustedes vean un brazo robot, este responde a un control. Y ese control tiene un código con el cual yo puedo decir sus movimientos. Ahora, existen diversos tipos de generación o de que el robot aprenda, ¿no? Eso también sí es cierto, ¿ya? Bueno, entonces, ahora a ver, veamos para nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las marcas? Ah, no, esto lo hemos visto, ¿cierto? ¿Se acuerdan acerca de las marcas que nosotros hemos visto? El ABB estaría como número uno, KUKA, ¿cierto? Luego habíamos visto en qué parte del mundo están estos desarrollándose estos brazos robots o están, ¿no? Realizando trabajos, ¿ya? Y bueno, así de esa forma ustedes pueden también darse cuenta. Miren que en Bolivia no tenemos ni un dato ni en Sudamérica, pero esto no es tan cierto, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, ¿dónde están las industrias de automóviles más cercanas que ustedes conocen?
¿Dónde? A ver, ¿alguna idea? Tenemos en múltiples países, ¿no? Que son nuestros vecinos. Por ejemplo, Argentina tiene, claro que tiene. Colombia tiene, tiene. Brasil tiene, Brasil está muy desarrollado. O sea, Brasil está, eh, bueno, al ritmo o a niveles tan grandes como Europa, un país podría parecer un país europeo o un país de Estados Unidos como al ritmo de Estados Unidos, ¿no? O sea, Brasil está bien desarrollado. Es seguro que tiene, pero ¿por qué no se muestra aquí? Eso es lo interesante también, ¿no? Ya, bueno, entonces ahí ustedes tienen que más o menos estos son eh, bueno, las partes en las cuales nosotros podemos ver este desarrollo. Ahora, ¿qué otra cosa? En Brasil estamos desarrollando, o bueno, se está desarrollando lo que son las CNCs, ¿no? Cada vez se están desarrollando las CNCs más, ¿ya? Entonces eso también hay que considerar. Listo. ¿Cuáles serán los tipos de brazos robots que tenemos industriales, por ejemplo? ¿Ya? Y estos también ustedes se van a dar cuenta que existen, no vamos a decir domésticos, pero sí hay los que son o parecen juguetes, ¿sí? Entonces, estos, claro, no cumplen una tarea industrial, ¿cierto? O sea, no tienen la capacidad. Y si ustedes han visto alguna vez un anuncio en Internet, les habla de capacidades de manipulación, ¿ya? Entonces, eso también es un punto para tomarse en cuenta. A ver, dentro de estos existen los tipos de manipuladores. ¿Cómo son los robots manipuladores? Son aquellos que se van a encargar de hacer eh, básicamente tienen la experiencia de poder representar una mano, ¿ya? A estos se les llaman los manipuladores. Es decir, lugares que son peligrosos o lugares que son inaccesibles o simplemente temperaturas elevadas, ¿ya? O líquidos peligrosos, sí, van a ser utilizados por los manipuladores. Los repetidores son aquellos que tienen que generar una cierta trayectoria, ¿sí? Pero esto generalmente con precisión. En los repetidores ocurre algo interesante. Mm, a ver, miren, ustedes ya tienen que saber comprender esta parte de qué es la precisión y cómo les interviene a ustedes la precisión. Miren, yo les voy a colocar aquí un ejemplo. A ver, si yo tuviese que realizar, hay uno de sus compañeros que está realizando el blindaje de masas. Ya, ese blindaje de masas es básicamente como un, un cilindro ranurado, así, ¿ya? Así más o menos, ¿ya? Entonces, él tiene que hacer esto por soldadura. Entonces, ¿qué tiene que conseguir en todos? O sea, lo que tiene que hacer es blindar la siguiente zona. O sea, tiene que blindar esta zona, tiene que blindar esta zona. De este otro igual, tiene que blindar esta zona y tiene que blindar esta zona. Este blindaje lo está haciendo por soldadura, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo él puede hacer para realizar este blindaje? O sea, para tocar esos puntos, los puntos naranjas. Entonces, miren que lo que tienen que hacer aquí es cumplir casi con una trayectoria, ¿no? Tal vez puede comenzar aquí, ¿no? O sea, puede venir desde lejos, puede llegar hasta aquí, puede bajar hasta aquí, y de aquí, ¿qué tiene que hacer?
tal vez puede ir al frente, puede volver a levantarse, de aquí otra vez avanzar y de aquí otra vez bajar y de aquí otra vez pasar al frente y de aquí otra vez subir y así por cada uno de estos, ¿sí? Entonces pienso que esto se entiende esa tarea, ¿cierto? O sea, que se va repitiendo y en algún caso está siendo eh, programado y demás, ¿ya? ¿Cuál es el problema con los repetidores? A ver, ¿qué dirían? Más o menos esta es una tarea de las que tienen, ¿sí? De repetir. ¿Cuál sería uno de los problemas que consideran? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Nadie está en clase? ¿Qué te dije? Ya, por eso, a ver, entonces, ¿cuál será una de las características que puede pasar o algún problema que puede pasar con los repetidores en esta trayectoria que se los he dibujado? ¿Qué creen que puede pasar? Que se choquen. No, no. Hay algo más, a ver, hay algo más. Ya uno podría ser, ¿no? Que se choquen, pero hay algo más, a ver. No se olviden que el robot es preciso. Ah, pero ¿qué tan preciso? A ver, fíjense, si de aquí, ya, hasta aquí, ya, yo tengo esta distancia, igual esta, igual esta, ¿sí? Bueno, así tengo la distancia de todos estos. Ahí está, ahí está, ahí, ¿ya? Entonces, miren, voy a suponer lo siguiente, ¿ya? Voy a suponer lo siguiente. Voy a decir que esta distancia que yo tengo aquí es de 9. Vamos a ponerlo así. Esta distancia es de 9,52, ¿ya? 52. Y este otro también es de 9,52. Este también es de 9,52. ¿Ya? 9,52. Listo. Así está. ¿Ya? Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la distancia de la geometría que yo necesito, perdón, que yo necesito blindar es de 9,52, o sea, es de esa distancia. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yo digo, sí, o sea, finalmente con esto, a ver, nosotros nos movemos con el brazo robot, ya con el brazo robot de aquí a aquí, ¿no? En este primer tramo, pero en este primer tramo nosotros decimos que alcanzamos una precisión, ¿ya? De 9,50.
¿Qué va a pasar aquí? Puede que no se alcance la medida exacta que queremos. Exacto, no vamos a alcanzar estas dos, ¿cierto? Estas 2 centésimas no vamos a alcanzar. Entonces, ya esto queda reducido un poco, ¿cierto? A ver, tal vez lo podemos reducir por ahí un poquito. Miren, este va a quedar más o menos hasta ahí. Listo. Ahora de aquí vamos a movernos, vamos a ir y otra vez 9,50. Ya estoy menos 4 centésimos. Luego otra vez 9,50 y ya estoy otra vez menos las 4 centésimos. ¿Se dan cuenta? Y así puedo ir logrando esta geometría, pero ¿qué es lo que ha pasado? Ya no estoy logrando el blindaje que necesito, ¿sí? ¿Y esto debido a qué es? A la precisión del robot. A la precisión del robot, ¿ya? Entonces, los repetidores tienen ese problema. Un repetidor preciso, o sea, puede haber, sí, pero hay que calcularlo, ¿ya? Hay que calcularlo. Por eso era muy similar al ejercicio que hacíamos nosotros con la CNC. ¿Se acuerdan que yo les había hablado uno del motor paso a paso, ¿no? De nuestro stepper. Y este stepper tenía ahí el motor, ¿sí? Y aquí tenía todo el tornillo, ¿cierto? Pero el tornillo tenía un paso, ¿no? Y yo les decía que era bueno, necesario calcular el paso y este motor paso a paso. O sea, cuántos pulsos doy por cada paso, ¿no? Entonces, de igual forma, aquí hay que analizar esto. Generalmente los repetidores acumulan este error, ¿ya? ¿Cada cuánto? A veces puede ser cada 1.000 operaciones, cada 2.000 operaciones, acumulan un error. Entonces, uno dice que esta manufactura de los robots puede ser tan precisa y que todo va a salir bien, ¿no? Falso, ¿ya? O sea, los repetidores, por ejemplo, acumulan errores, ¿ya? Acumulan errores. Claro, es mínimo, por eso les digo que cada 1.000, cada 2.000, cada 10.000 operaciones, o sea, han incrementado el error, ¿ya? Entonces, ahí se ve esta característica, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una calibración también de estos cada cierto tiempo, ¿no? Pero eso hay que calcular, ¿ya? Luego, los que son por computadora. Sucede que en algún caso, o sea, las CNCs, por ejemplo, pueden llegar a ser considerados como estos robots. ¿Por qué? Porque los que son por computadora, nosotros colocamos un lenguaje de programación en la computadora y el robot empieza a hacer el desplazamiento, ¿ya? De todo eso. Entonces, a eso le decimos que es la parte de desarrollo por computadora, ¿ya? Muy bien. En el caso de los robots inteligentes, ¿ya? Mm, aquí podemos ver un poquito de un uso excesivo de base de datos. A ver, esto tiene un poquito de explicación más, a ver, más análoga. Si ustedes han visto un poquito lo que es eh, o sea, el uso de la base de datos, ya me van a entender un poco más. A ver, sucede, por ejemplo, un niño. ¿No? Un niño está caminando, o sea, un niño que no tiene nada de experiencia en cómo se camina y demás. O sea, el niño empieza a caminar y simplemente le dicen, no, cuidado, te vas a caer, cuidado, te vas a caer. Y listo, se cae por alguna gradita, algo, ¿no? Eso ya se le queda como un reflejo, como un recuerdo al niño, ¿cierto? Entonces, eso se le ha quedado en su mente. Y cada vez que va a pasar por esa misma grada o por algo similar, se va a ir recordando, ¿ya? En los robots sucede lo mismo, ¿ya? Los robots
almacenan estas características, pero en su base de datos. Y esa base de datos no es otra cosa que lo que nosotros decimos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad lo que tiene es un conjunto de bases de datos tan amplio, ¿ya? O sea, que puedo volver inteligente al robot. En otras palabras, le estoy dando varias acciones y varias posibles respuestas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el robot? Lo único que hace es analizar todas esas acciones y adecuar la que mejor le parezca. ¿Puede combinar acciones? Sí, lo puede hacer. A eso se les llaman los inteligentes, ¿ya? Pero que no es otra cosa, perdón, que no es otra cosa que utilizar bases de datos para ello. Y unos ejemplos son los que utilizan la inteligencia artificial, ¿ya? ¿Y qué es la inteligencia artificial? No es otra cosa que poblar al robot lleno de bases de datos, nada más, ¿sí? ¿Y qué son esas bases de datos? Son acciones o características del entorno. Un robot que sea inteligente aquí, en esta área, ¿ya? No va a ser igual de inteligente en un área automotriz, por ejemplo. O un robot de un proceso automotriz no va a ser igual a un robot soldador, por decir algo, ¿ya? Entonces, miren, esto de las inteligencias van a diferir un poco, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Luego, los microbots. Estos microbots todavía están siendo desarrollados, pero, o sea, están en investigación, pero lo que buscan es, pues, ser, uno, primero, pequeños equipos, máquinas, ¿sí? Que van a estar controlados de una forma muy precisa, ¿no? Pero por eso se les llama los microbots, ¿ya? Los microbots. Sí, generalmente hablamos de mecanismos tan diminutos que nos pueden servir en el campo de la medicina, sobre todo, ¿sí? Y, bueno, también otras aplicaciones, ¿no? Entonces, un poquito para que nosotros nos demos cuenta, esos son los tipos de brazos robots que podemos tener, ¿ya? Ahora, a ver, ahí tenemos, miren, por ejemplo, el de manipulación. Miren, qué interesante el de manipulación y tienen ustedes bastante ahí para ver, ¿cierto? El de soldadura, que en un segundo más les muestro esto, ¿ya? Listo. El de pintura, ¿no? El de carga y descarga, y esto, ¿no? ¿Sí? El delta. Este delta, generalmente, ya, este es utilizado en líneas de ensamblaje, pero de partes pequeñas, ¿ya? O sea, a veces tengo que colocar diversas partecitas, ya, diversas partecitas de cada uno o de cada componente, de una forma o de otra forma. Entonces, son como pequeñas arañas, bueno, son como arañas grandes, mejor dicho, donde estas podrían ser como sus patas, estas las que ustedes están viendo aquí, podrían ser sus patas. Y gracias a estos actuadores, estos giran o se mueven o rotan o pueden desplazarse. De esa forma se puede utilizar este robot Delta, ¿ya? Luego, miren el robot para el paletizado, ¿ya? Este paletizado no es otra cosa que acomodar todo esto, ¿ya? Entonces, fíjense que hay características que un humano, o sea, una persona, podría realizar, sí, pero le va a causar tal vez algún incidente, accidente, ¿no? En esta parte. ¿Listo? Entonces ahí tienen un poquito de los tipos de brazos robots. Partes generales, a ver, ahí qué podemos decir. Miren, no son todas las partes así tan específicas, ¿ya? Pero sí podemos ver unas características interesantes. Por ejemplo, ¿no?
En el caso de que este es un manipulador, ya fíjense que tenemos también los conductores o los cables aquí. Tenemos la parte del control que puede estar aquí. Tenemos las entradas y salidas que puede ser, a ver, ¿qué serían las entradas tal vez para esto? ¿Qué dicen? Muy similar a lo que hemos visto en la CNC. Entonces, y muy similar a un caso de automatización. ¿Cuáles serían las entradas? Tendría que ser un programa, una señal. Ya. A ver. Miren, generalmente las entradas, ya, siempre, 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 las entradas van a ser aquellos sensores, ya. Un sensor puede ser una entrada, ¿listo? Y las salidas, ¿qué serían? Los actuadores. Exacto, los actuadores. Muy bien. ¿Ya? Entonces va a estar compuesto así. ¿Ya? Luego también tenemos otros dispositivos que pueden ir como en esta parte como un complemento. A ver, ustedes pueden ver ahí la imagen donde más o menos trata de ser un reflejo en general, ¿no? Pero existen otros que tienen ya también este tipo de partes o de, sí, de componentes. ¿Ya? Fíjense en este otro, dice que uno es el brazo, dos es la muñeca central. O sea, estos también son los conocidos como los robots antropomorfos. ¿Ya? ¿Qué es un robot antropomorfo? El robot antropomorfo es aquel que busca copiar la característica de movimiento de la persona. Entonces, si buscamos copiar la característica de movimiento de la persona, o sea, nosotros, a ver, nuestro brazo, ¿cómo hacemos para moverlo? ¿No? O sea, fíjense, tenemos una muñeca, claro, entonces eso también está aquí, ¿no? Por lo menos se está mostrando también ahí, ¿sí? Fíjense cómo es cada parte componente, ¿ya? Hay un tipo de motor o de robot bien interesante que estos, por ejemplo, estos, los que están aquí en el centro, lo vamos a marcar así. ¿Conocen estos robots? Son los SCADA, ¿no, ingeniero? Exacto, esos son los de SCAR. ¿Cuál es la característica de estos? Tienen dos movimientos rotatorios y uno lineal. Ya. En realidad, el movimiento está definido en un plano, ¿ya? O sea, fíjense, no tiene la libertad como este. eh, o sea, si ustedes se fijan en esta partecita, estos se mueven así, ¿no? O sea, se pueden mover en ese sentido como se pueden mover en este sentido, ¿ya? En cambio, estos no, están limitados a un plano, o sea, esto es un plano de movimiento, ¿sí? Ese es un plano, listo. Este es otro plano. Ahora, ¿en qué me ayuda eso? ¿En qué puedo hacer el cálculo fácilmente o encontrar las posiciones? Bueno, toda la cinemática, ¿no? Toda la parte cinemática de estos robots limitados a un plano. En cambio que en un brazo o en un robot antropomorfo, que es el que estos brazos, o sea, lo que tienen es pues muy complicado, ¿no? O sea, hacer todo esto de analizar incluso las posiciones, porque estamos hablando de que no solamente está trabajando en un plano, sino que están trabajando en muchos planos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros decimos eh, los componentes de estos brazos. ¿Ya? Ahora aquí, si nosotros podemos ver aquí todavía, y esto es lo que les decía, no de estos tipo araña, o sea, los delta, ¿ya? O sea, el funcionamiento también es muy distinto a estos, ¿no? Ya, y si ahora quisiéramos ver tan solamente este, miren, este que parece montado sobre un puente grúa, ¿sí?
Entonces, miren, tenemos esta característica, ¿no? De este brazo también, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense que puede cambiar o puede aumentar muchas más bases o muchas más características, ¿no? En este caso, está aumentando, ¿qué cosa? La muñeca central, ¿sí? Que puede o no tener una característica importante ahí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cada componente, ¿ya? O cada parte que va a tener un movimiento, va a tener estos tipos de componentes, o sea, estos tipos de elementos, donde tengo engranajes de dientes rectos para empezar, y también tengo algunos componentes alrededor, ¿no? O sea, es decir, dentro de esto estamos teniendo hasta nuestros rodamientos, que son los que me van a ayudar en el movimiento de esto. Ahora, ¿cuál será la razón de que tengamos tantos dientes? ¿Cuál será? La precisión que puede manejar. Exacto, muy bien. Porque si esto no tendríamos una característica de transmisión por diente, ya va a ser muy complicado, ¿sí? Va a ser muy complicado que logremos hacer eso. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, o sea, estas como vitrina o como estantes o como armarios, ¿ya? Se consideran el control de estos robots, ¿ya? Como ustedes pueden ver, o sea, tiene como un cubical a estos armarios, ¿sí? Se les dice también cubicales, ¿ya? Pero todos tienen algo interesante aquí en esta parte. Miren esto. ¿Qué es esto? Un Este tablero de panel de control. control. Sí, exacto. Este es un tablero de control, el cual yo puedo sacar y puedo manipular. Ya puedo manipularlo, así como un control, ¿sí? Manual, o puedo hacer algún tipo de programación también. ¿Ya? Entonces, fíjense que esos también son para nosotros conocidos como el control. Claro, que van a estar gobernados igual por la parte electrónica, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros queramos, ¿no? Muy bien. Ahora, pero, por ejemplo, si yo les mostraría este robot, ¿ya? Este es un robot, ¿qué tipo de robot será? ¿O qué Uno tarea hace? soldador. Exacto, es un robot soldador, ¿ya? ¿Qué proceso está utilizando para eh, hacer la soldadura? Un proceso MIG. Ya. Estos del MIG y del MAG, ya no se utiliza tanto, ¿ya? Es mejor decirle un proceso gemado, ¿sí? Un proceso gemado donde el electrodo está aquí, está en el alambre, ¿ya? Bien, entonces, pero este alambre tiene que ser traccionado, ¿no? Traccionado, ¿por qué? Por unas roldanas, y esas roldanas lo que están haciendo es únicamente traccionar al alambre, ¿sí? Y llegar a depositar, ¿no? Por la parte de la tobera, a través del tubo de contacto, ¿sí? Una salida, y que tengamos la soldadura, ¿ya? Pero entonces, en este caso, este brazo o este robot, ¿sí? ¿Tiene qué cosas? ¿Tiene una columna giratoria? Sí, aquí está, ¿cierto? ¿Ya? ¿Tendrá una muñeca? Puede ser, ¿sí? Este brazo como tal girará. Entonces, miren, aparte de eso, ¿qué es lo que lleva en la punta?
¿Qué es lo que lleva en la punta? Un electrodo. En realidad en la punta está la torcha. Entonces, si yo quisiera hablar más de este robot, o sea, las partes que va a tener va a ser la torcha también, ¿no? ¿Ya? El portaelectrodo, o mejor dicho, el portacarrete, ¿sí? Entonces también hasta le podría decir que hasta me sigue faltando partes, por ejemplo, que me falta todo esto, ¿sí? ¿Qué será todo esto? ¿Qué creen que es todo esto? Lo que les estoy mostrando ahorita, al lado del brazo robot. ¿Qué será? La máquina para soldar, ingeniero. Exacto, no es otra cosa que la máquina de soldar, ¿ya? Pero fíjense que tiene incluso hasta esta denominación, o sea, aquí ustedes ven, es el que dice GSK, ¿ya? Y este brazo que también es la marca GSK. Y en realidad, ¿qué es? Solamente es la máquina de soldar, ¿ya? Esta máquina de soldar que va a alimentar este cabezal y ese cabezal que tiene aquí los rodillos de tracción por los cuales yo puedo colocar la torcha, o sea, que sería esta parte de aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Y nada más, miren, solamente es eso. Y entonces ahorita hay un problema con eso, o sea, hay un problema que nos dice a nosotros, o sea, ¿cómo vamos a hacer esta en sí? O sea, en otras palabras, nos venden todo completo, ¿no? O sea, nos dicen, ¿quieres un robot soldador? Sí, de acuerdo, pero funciona con esta máquina, ¿no? Entonces, cada máquina ya va sacando su propia fuente y demás. Entonces, no hay algo para nosotros que podamos hacerlo así libremente, ¿no? Entonces, a veces hay que comprar con todo completo, ¿sí? Porque no se puede hacer mucho hacia solas, ¿ya? Bueno, entonces, ahí tienen este robot con esta máquina de soldar, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a ir a ver un poquito, a ver, vamos a nuestro programita. Ustedes ya han visto la anterior, ¿sí? Han visto la anterior. Espérenme un ratito. Vamos a cambiar. Entonces, ustedes ya han visto la anterior, esta característica de nuestro brazo. Ya, yo les voy a compartir la pantalla. Espérenme un ratito. Ya. Bueno, entonces, este es nuestro programita, ¿sí? Este RoboDK. Ahí le estoy haciendo doble clic y ahí está ingresando, ¿no? Bien, entonces lo primero que hay que hacer es ir a buscar al brazo robot, ya al brazo robot. Entonces, para eso le puedo poner este botón. ¿Qué es lo que hace? Es conectarse al internet. Entonces, se necesita por lo menos, sí, por un instante, solamente para ver la biblioteca, ¿ya? Entonces, colocamos, abrimos esto. ¿Ya? Y entonces ahí pueden ustedes ver los tipos de motores que hay. Aquí están también los Delta, ¿no? Que mostrábamos, ¿no? Fíjense este robot. ¿Qué tipo de robot es este? El de la ABB. Este. El Scara, ingeniero. Exacto, ese es el SCADA, ¿no? Listo. Entonces, estos son los Delta. Estos tipo araña son los robots Delta, ¿no? Bien, entonces en cada uno va a haber una de estas características y ahí tenemos también otros de la ABB y demás, ¿ya? A ver, aquí en la parte de la biblioteca
yo voy a escoger una marca. Le vamos a poner esta GSK. Porque son los que están entrando a Sudamérica. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes una idea de todos los que existen. Miren, yo voy a agarrar ya el DB10, no, RB10, y voy a colocarle Open. Entonces, inmediatamente ha tenido que descargar. A ver, vamos a ver. Ya no me está funcionando porque puede ser por lo que el internet aquí está bloqueado. A ver, voy a ponerle download. Ahí está, miren, ha descargado, ¿ya? Si le pongo download, miren, lo que hace es mostrarme esto, miren, ahí está. Dice GSK RB08. Voy a hacerle doble clic y tendría que abrirse. Ya. A ver, voy a hacer eso, voy a ponerle abrir. No me está dando resultado. Ah, miren, ya abierto. ¿No? Abierto muchas veces. ¿Sí? Abierto muchas veces. ¿Se dan cuenta? Ya. Bueno, yo voy a agarrar este y lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Simplemente clic y suprimir. Clic y suprimir. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, ahí nosotros podemos ver estas características en las cuales se está desarrollando este robot, ¿no? Si le hago doble clic ahí, en esta parte, me va a aparecer todo esto, ¿ya? Bien, pero a ver, yo lo que necesito que ustedes comprendan es lo siguiente. Aquí ustedes tienen una idea de los ejes, ¿ya? De estos ejes en los cuales se puede llegar o no a moverse. Esperen un ratito. Que justo no he traído mi mouse. Bueno, ahí está. Ya. Entonces ahí ustedes tienen cada una de estas partes en las cuales nosotros podemos ver. Pero si nos vamos aquí al lado, ¿ya? Ustedes pueden ver que cada uno de los puntos, en cada uno de los ejes, puedo tener traslación o rotación, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hablar de traslación, a ver, quiero trasladarme en el eje X, ya quiero trasladarme en el eje X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner aquí en X, tengo que hacerle clic aquí y tengo que ponerle clic en traslación, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir traslación? Que se va a mover sobre este eje, ¿no? Se va a mover sobre este eje, sobre el eje X. ¿Con qué? Accionando esta rueda que parece un potenciómetro. Ahí está, miren. ¿Cómo conserva la posición? ¿Ya? Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué pasa si pongo traslación? O mejor dicho, rotación. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a girar en su eje. Va a dar vuelta.
miren, va a tender a dar vueltas sobre o alrededor del eje X. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, así con cada eje, por ejemplo, el eje Y ahora puedo hacer lo mismo, ¿bien? Listo. El eje Z. Listo, muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué notan aquí abajo? Fíjense, dice pilotaje articular. Pero ¿qué notan ahí? ¿Qué son todos esos? Son los ángulos que se están moviendo. Exacto. Esos ángulos, en realidad, en mecanismos, ¿qué le llamábamos a esto? Ya, cada uno de estos tita es la posición, ya es la posición que va a tener esto. Entonces, en realidad, cada instante se está formulando un tita en función de otro tita. Esa es la característica de un brazo antropomorfo, ¿ya? Eso es para nosotros esa característica del brazo antropomorfo, ¿ya? Muy bien. Ahora, a ver, fíjense. Yo voy a lograr aquí darle una, o sea, este brazo como tal, ya, este programa como tal, ya me está dando una característica de simulación del robot, ¿ya? Lo que me quiere dar a entender es que igual después yo puedo obtener un programa para el robot. Una de las formas características, ¿cómo es? Que nosotros le indiquemos cómo es el movimiento. Por ejemplo, quiero grabar este punto, ya quiero grabar este lugar exacto. Entonces voy a venir a este icono que arribita dice Target, ya, ahí está. Y le voy a hacer clic, miren, ahí está, ya tengo un primer target, ya. Luego, voy a moverlo. A ver, voy a moverme en el eje Y, traslación, y voy a bajar algo en el eje X. Al ratito se corta. Ya. Digamos ahí. ¿Ya? Y quiero que esté guardado este movimiento. Entonces, le pongo este target o este objetivo también, ¿cierto? Ahí está. Listo. Y ahora quiero de nuevo trasladarlo, pero sobre el eje X. Miren, lo puedo trasladar sobre el eje X ahí. Y aquí de nuevo le pongo este target. Ahora de nuevo en el eje Y. Listo. Y ahí le puedo poner este target nuevamente. ¿Ya? Y de nuevo lo vamos a manipular en el eje, a ver, pongamos algo en el eje Z. Ahí, ¿no? Listo, y le pongo target. Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo hago para que vuelva a su posición inicial? Porque finalmente yo ya lo he hecho de esta forma, ¿sí? O sea, miren, ya está ahí dispuesto este brazo totalmente. Miren, vengo y le hago clic derecho, ya, y le vamos a colocar, muévete a casa, ya, muévete a casa.
¿Listo? Háganle clic. Ahí está. Muy bien. Pero miren qué es lo que ha quedado. O sea, han quedado 5 ejes, ¿no? 5 ejes coordenados. Cada uno de estos ejes coordenados, ¿qué representa? Representa una tarea. Por decir, en vez de este target 1, sí, yo le puedo poner otra cosa, ¿no? Este target 2, este target 3, este target 4 y el target 5. De nuevo, target 1 podría ser, digamos, colocar pintura. Target 2, empezar a pintar. Target 3, seguimos pintando, tal vez. Target 4. Y finalmente el target 5. ¿Ya? Listo. Entonces ahí está también de cada uno de ellos. Sí que puede empezar a hacer este trabajo. ¿No? ¿Está bien? A ver, ¿tienen alguna preguntita hasta aquí? ¿No? Ya, esta es una forma de realizar esta característica. Tal vez es la que más entendemos, ¿ya? Pero vamos a ver después qué es lo que más nos interesa, ¿ya? Entonces ustedes pueden decir que cada uno de esos targets es una tarea que el robot tiene que hacer. Desde una simple manipulación hasta realizar tareas complejas como soldadura, ¿no? ¿Listo? Pero tenemos que acostumbrar a ponerle en diferentes puntos. ¿Listo? Ya, muy bien. A ver, no sé si hay alguna preguntita tal vez. ¿Eso también se puede manejar con el código G, ingeniero? Exacto, muy bien, muy bien. En este caso, los robots, como les decía, cada vez están llegando, o sea, con un lenguaje de programación. Pero, estos no manejan, ya, estos no manejan lo que son el código G, ¿ya? ¿Estos qué manejan? Estos manejan todavía instrucciones, ¿ya? Pero esas instrucciones sí son generales. Y eso sí vamos a verlo, porque en realidad es lo que tenemos que saber. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que solamente tenemos que conocer muy bien cada uno de estos puntos, ya cada uno de estos puntos. Si ustedes ven aquí, miren, dice abrir un movimiento, añadir un movimiento lineal a un programa, ¿ya? O añadir un movimiento circular. Es decir, yo puedo asignarle cómo quiero que se mueva del punto 1 al punto 2, en una línea, cercano a una línea o muy diferente a una línea. ¿Ya? Entonces, eso nosotros lo hacemos de forma intuitiva. Y después de eso, claro, vamos a sacar el programa. ¿Ya? Ahora, en este caso, este también cuenta con algunas características muy necesarias de saber, que son qué cosa, pero simplemente saber posiciones en los ejes de coordenadas. Fíjense que aquí, nosotros, cada vez que manipulamos una de estas, miren, tenemos aquí un cambio en todas estas posiciones. ¿De quién son todas esas posiciones? Del actuador. Del robot sería, ¿no? Pero en este caso, si ustedes ven en cada articulación, ya lo que tienen es una barra, ¿no? O sea, representando una barra. Y esta barra en movimiento, ¿sí? Tiene una posición tita. Tita 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Que son sus grados de libertad también que puede llegar a tener. ¿Ya? Bueno, entonces no funciona bajo el código G, pero sí funciona bajo un lenguaje de programación que utiliza coordenadas, que es en lo que vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. ¿Ya? Les agradezco por haber asistido y nos vemos el día lunes, ¿de acuerdo? No se olviden trabajar su examen, ¿ya? Que les vaya bien. Hasta luego. Le dije,
Hasta luego, que les vea bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.